¿Qué más, muchachos? Estamos de vuelta aquí en un nuevo episodio de Apertura Paraíso, y en este video tan tocante, tan especial, quería tocarles este gran tema súper importante que fue la visita al Yad Vashem. Yad Vashem, para los que no saben, es un museo que queda en Jerusalén y es un memorial, es un museo que conmemora la muerte de todos aquellos judíos que murieron en la Segunda Guerra Mundial. Este fue un gran día, fue un día de muchos sentimientos encontrados, de mucho aprendizaje, y de esto estaremos hablando en este video, muchachos, así que quédense porque se viene un tema muy importante, no solo de la historia de Israel y de los judíos, sino de la humanidad, así que ya nos vemos. Muchachos, y finalmente tuvimos la oportunidad de venir a este museo. La verdad es que fue curioso porque no me esperaba la visita a este museo. Yo ya había venido hace 10 años cuando fui por primera vez a Israel, pero ni siquiera tenía una connotación de realmente lo que mostraba el museo. Pues en ese entonces ni siquiera yo sabía que tenía ascendencia judía. Ahorita que ya lo sé, las cosas fueron un poquito diferentes. Ya hoy en día conozco mucho más de la historia de Israel, del pueblo de Israel, de la Segunda Guerra Mundial y todo el trasfondo de lo que conllevó al Holocausto como tal. Entonces fue una gran visita, desde el principio muy tocante el hecho de ahora sí entender por qué se daría toda esta situación. Y básicamente la Segunda Guerra Mundial, bueno, vino por muchos conflictos realmente internos en Europa. Básicamente era Hitler el que quería volver a recuperar esos terrenos y tratar de sacar todo ese odio o resentimiento con el que habían quedado después de la derrota en la Primera Guerra Mundial. Alemania amenazaba con una Segunda Guerra Mundial si no se les daba parte de lo que hoy en día o en ese entonces era República Checa. Incluso hay una película que les recomiendo muchísimo en Netflix que se llama At the Edge of a War, que quiere decir como al borde de una guerra. Todo el mundo dice que la Segunda Guerra Mundial empezó cuando Alemania invadió Polonia. Lo que mucha gente no sabe es que realmente el primer país invadido fue República Checa. Hitler amenazaba con estallar una guerra si no se le otorgaba cierto territorio. Entonces líderes británicos, líderes franceses se reunieron con Hitler en República Checa sin contar con líderes de República Checa para cederles un terreno de República Checa con el tal de no estallar esa Segunda Guerra Mundial. Ellos ya sabían de las capacidades militares de Alemania en ese entonces, porque después de la Primera Guerra Mundial y que haya quedado destruida Alemania, que haya quedado endeudada después del Tratado de Versalles con esas grandes humillantes sanciones, Alemania junto con Adolfo Hitler no se quedarían así. Entonces reclamarían terreno. Aún así, entonces los británicos y los franceses cedieron y se les otorgó un terreno a Alemania, parte de lo que era República Checa. Aparte de eso, lo curioso es que Hitler de todos modos iba a invadir. Él iba a hacerlo, se le cedió el terreno y aún así cogió más del terreno que se había tratado, y aparte de eso invadiría Polonia. Durante ese entonces también recordemos que hubo una alianza que impactaría al mundo, un tratado entre Alemania, que era que se dirigía bajo el partido ultranacionalista, ultraderecha, que es el nacionalismo nazi. Harían un tratado con Stalin. Stalin era precisamente el líder de la Unión Soviética en ese entonces, que eran socialistas, comunistas, de izquierda. Entonces dos ideologías se unirían para no atacarse. Ese tratado, la verdad me olvida cómo se llamaba ese tratado, pero creo que era el Molotov, no estoy seguro, pero ese tratado lo que prácticamente quería decir era que en caso de conflicto bélico
Estas dos potencias no se tocarían y así llegarían al trato de que Alemania cogería cierta parte de Polonia y los soviéticos cogerían la otra parte, y así empezaría la Segunda Guerra Mundial, cuando Hitler con Alemania nazi invadirían Polonia. Así empezaría, y así es como Francia e Inglaterra le declararían la guerra a Alemania, que por cierto pues no hicieron mucho, porque después de 2 semanas de empezar la guerra, básicamente Alemania, al expandirse hacia el occidente, cogió fácilmente lo que era Bruselas, capital de Bélgica, y Ámsterdam, capital de Países Bajos. Luxemburgo pues es un país súper diminuto, y en cuestión de 2 semanas cogería todo Francia, hasta que Francia se rindió. Tenían el poderío para poder contraatacar, pero por alguna razón casi inexplicable Francia se renunciaría. Y así es como empezaría la Segunda Guerra Mundial, y así es como empezaría el Holocausto. Algo muy curioso que hablar sobre este museo, o sobre el Holocausto como tal, es que el Holocausto se estiman que murieron aproximadamente 6 millones de judíos, aunque pudieron haber sido más, y de estos 6 millones de judíos podían haber sido aproximadamente 2 millones de judíos. Las maneras que murieron fueron maneras catastróficas, fueron maneras impresionantes incluso para la gente del tiempo. Incluso un dato para que sepan: la gente no supo de los campos de concentración que vivían en Polonia sino hasta prácticamente al final de la guerra. ¿Cómo fue eso? Nadie supo, nadie se enteró. Básicamente los que realmente descubrieron estos campos de concentración fueron los soviéticos, cuando empezaron a coger su terreno, pero el terreno que le correspondía a Alemania, después de que Alemania ya estaba cediendo terreno porque estaban empezando a perder la guerra. Una vez de que empezaron a perder la guerra, que todo prácticamente partió desde Stalingrado, que ha sido la batalla más sangrienta en la historia de la humanidad. Stalingrado era una ciudad de la Unión Soviética, y Alemania empezó a perder terreno. En esa pérdida de terreno empezó a perder terreno en Polonia, y así es cuando la Unión Soviética empieza a coger ese terreno de Polonia, y ahí es donde descubren los soviéticos estos campos de concentración que nadie tenía ni idea que existían. Habían 4 campos de concentración, del cual el más importante y el más trascendental sería Auschwitz. Auschwitz queda ahí en Polonia, muy cerca realmente de la frontera con República Checa y de Alemania. En este campo de concentración fue el que más mató aproximadamente 1 millón de judíos, y esto al cabo de un solo año, un año más o menos como por ahí, y esto sería una tragedia trascendental. Esto traería muchas consecuencias después de la Segunda Guerra Mundial. Recuerden que estos campos de concentración se descubrieron casi que al final de la Segunda Guerra Mundial. Estamos hablando que hasta 1944, un año antes del fin de la Segunda Guerra Mundial, los soviéticos descubrirían y traerían esto a la luz. ¿Qué pasaba con el nacionalismo o la ideología de Hitler? Él, en su ideología o en su parecer, lo que tenía que pasar en Alemania era el exilio total de los judíos. Realmente no fue idea original de Adolfo Hitler exterminarlos. Su idea original, incluso también una película que les recomiendo en Netflix que se llama The Final Solution, la solución final. La idea original de Hitler no era exterminarlos, no era matarlos, sino exiliarlos. Entonces se había planeado, incluso se había pensado en mandarlos a bien lejos en África, pero incluso la logística y el transporte de todos estos judíos costaría mucho dinero, hasta que por ahí un general tuvo la idea, no me acuerdo cómo se llama el general, pero fue uno de los arquitectos de la solución final. La solución final básicamente era la solución que se le iba a dar al problema de los judíos. Y la solución final fue los campos de concentración que se hicieron, estos 4 campos de concentración que se hicieron en Polonia. Pero volviendo al Holocausto, básicamente lo que veníamos aprendiendo en el museo es que, que por cierto se llama Yad Vashem, que significa nombre eterno, era conmemorando, pero no solamente conmemorando, sino traer a la luz todo lo que realmente pasó, y recordarnos a todos que esto que pasó en la Segunda Guerra Mundial no puede volver a pasar nunca más. ¿Por qué se dio esto? ¿Por qué el exilio de los judíos de Europa? ¿Por qué el exterminio a la final? Por una sencilla razón, a la final, porque los judíos no tenían su propio lugar, no tenían un lugar donde ellos pudieran decir: este es mi hogar, este es nuestro hogar. En ese entonces el Estado de Israel no existía, lo que existía era Palestina.
y básicamente una de las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial era poderles dar un espacio, un terreno a los judíos para que pudieran vivir, tuvieran un lugar donde refugiarse. ¿Qué pasa con, digamos, yo como colombiano soy canadiense, si más adelante a mí me deportaran de este país, pero Colombia por cosas de la vida dejara de existir, entonces mi pasaporte colombiano ya no tendría ninguna validez? Entonces, si Canadá decidiera sacarme, ¿a dónde me va a sacar si yo no tengo un lugar a donde ir? Eso es lo que pasaba con los judíos, ese era el problema para Hitler, los judíos. ¿A dónde los vamos a mandar? ¿Qué país los va a recibir? Ningún país quería recibir a los judíos, eso era un problema ahí que tenían, entonces eso llevó a la solución final. Y este museo básicamente nos recordaba que esta situación no puede volver a pasar. Después de este museo, después de haber estado en un lugar tan especial, con tantos sentimientos encontrados, con tantas cosas por aprender, tuvimos la oportunidad después de ir a este cementerio llamado el Cementerio de los Héroes Caídos, y también fue muy importante para nosotros, fue muy chévere conocer este lugar, este cementerio, porque como dice el nombre, era un cementerio solamente para aquellos soldados que han muerto en batalla. Pero habían 3 casos que a mí, por ejemplo, me impactaron muchísimo, y uno de ellos era, por ejemplo, Jonathan Netanyahu, que era el hermano del anterior primer ministro de Israel, ¿se acuerdan? Jonathan Netanyahu fue un soldado de la IDF, que por cierto acá tengo la camiseta, que me la compré allá en Jerusalén. Fue un soldado que murió en acción, que murió salvando unos rehenes en Uganda. Hubo una operación en Uganda, no recuerdo bien, en los 60, los 70, en el 73 si no estoy mal. Hubo una operación ahí donde fueron capturados varios rehenes judíos en el aeropuerto de Uganda, y él lideró el rescate de todos esos rehenes. Todos lograrían salir con vida excepto por Jonathan. Jonathan moriría y sería obviamente nombrado un héroe de guerra. Y así como él, habían otros personajes en este cementerio muy importantes. El otro era, por ejemplo, Max Steinberg, una persona muy importante porque él no era realmente un israelí o un judío. La historia de él es impresionante porque él era un americano que fue a Israel por medio de Birthright. Esto pasó en el 2012, de Birthright, o sea, prácticamente como yo fue con el propósito de conocer, de entender un poquito la cultura de Israel, y simpatizaría tanto con el pueblo de Israel que decidiría no solamente quedarse, sino que también ser parte de la IDF, así como la camiseta que me compré allá en Jerusalén. Quería enlistarse y le anunció a su familia de Israel que se enlistaría. Ellos no lo tomaron muy seriamente. Para el 2013 se enlistaría, después entraría como una zona por allá por los altos del Golán, pero eventualmente en el 2014 sería mandado a un conflicto que se está dando con Gaza en el 2014. ¿Qué pasó? Que precisamente durante un ataque aéreo desde Gaza, él moriría junto con otros 4 soldados. Pero lo impactante de la historia era que era una persona que no tenía nada que ver con el pueblo de Israel, solamente simpatizó y quiso pelear con el pueblo de Israel y fue considerado un héroe de guerra, y está ahorita también en ese cementerio. Y el último personaje que para mí es súper importante, Theodore Herzl. Theodore Herzl prácticamente fue el que comenzó el sionismo, un movimiento que ya tenía una voz en la ONU, que comenzaría lo último del siglo XIX, estamos hablando de lo último del siglo 1800, que daría pie a que eventualmente empezara o existiera el Estado de Israel. Porque a pesar de que el Estado de Israel realmente empezó en el 1946, ese Estado de Israel no hubiera empezado si no hubiera habido una organización que ya tuviera voz en la ONU. Entonces esa voz o ese movimiento sionista empezaría por Theodore Herzl, a lo último del siglo XIX. Él junto con otros judíos europeos, que eran judíos, si no estoy mal él era inglés, empezarían todo esto para poder eventualmente darle un lugar, un territorio. Ese era el sueño de él, era darle un territorio a los judíos. Entonces también sus restos estaban en este cementerio, que la verdad me pareció súper impactante, porque estos son apenas 3
de muchos soldados que merecían estar ahí, de muchos soldados que tuvieron un papel muy importante en cada una de las batallas que ha tenido Israel, ya sea por su defensa o por su soberanía ante todos estos países árabes alrededor. Muchachos, espero les haya gustado muchísimo el video, así como a mí me encantó haber entrado a este museo por segunda vez. Espero más adelante poder ir al museo, creo que hay un museo también muy parecido en Berlín, Alemania, me encantaría ir también. Pero espero les haya gustado el video, les haya traído mucho conocimiento, espero hayan aprendido bastante. Para mí fue súper gratificante cada vez aprender un poquito más, no solo de la Segunda Guerra Mundial, sino de historia en general. Porque como dicen por ahí, pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Entonces me encantó haber hablado de esto, para mí es muy apasionante y espero les haya gustado. Así que si les gustó, recuerden, muchachos, por favor, compartir, suscribirse, ya saben que todo eso me apoyaría muchísimo. Y si tienen algo que agregar en los comentarios de abajo, también se los agradecería mucho. Siempre todo con mucho respeto, muchachos, somos adultos, eso espero. Cuídense mucho, muchachos, y hasta la próxima. Bye bye.